a cada una de las personas que se está conectando con nosotros en esta comunidad Líderes en Talento Honduras. Muy contentos, sumamente orgullosos de tener una sesión sumamente interesante el día de hoy con una empresa a nivel regional líder, con personas que también lideran, experiencias únicas para sus colaboradores. Ya dentro de pocos minutitos van a conocer a estos grandes invitados e invitadas que tenemos en esta tarde. Y pues como líderes en talento, tanto Estratec como Crecer, estamos muy contentos de tenerlos en esta tarde para poder compartir estas vivencias, estas experiencias y este tipo de estrategias, ¿verdad?, que manejamos al interno de las organizaciones. En esta tarde también nos acompaña nuestra líder, Dorian Pérez. Un gusto saludarte, Dorian. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Nos habilitas tu audio, Dorian? El micrófono un ratito. Muchas gracias. Ahora Jorge. sí. Gracias. Muy contenta de estar aquí como siempre. Feliz de compartir y más con estos invitados que tenemos de lujo, catrachos. Así es, totalmente. Y bueno, para comenzar, compañeros y compañeras, líderes que nos acompañan el día de hoy, siempre pues hacemos una introducción de lo que es nuestra comunidad, una comunidad que ha venido creciendo, ¿verdad? A lo largo de ya, ¿cuántos meses, Dorian? Yo creo que ya tenemos 7 meses, ¿verdad? 7 u 8 meses por ahí, ¿verdad? De que ya tenemos desarrollada la comunidad en Facebook, en LinkedIn y también nuestro canal en YouTube, así como estos encuentros cada 3 semanas. Bien, vamos a ahorita mostrarles alguna información siempre de la comunidad para aquellos que tal vez es la primera vez que se conectan. Así que te cedo la palabra. Gracias, Jorge. Por cierto, feliz cumpleaños. Ayer estuvo de cumpleaños Jorge y Crecer. Fuimos de aniversario. De aniversario, así es. Bien, entonces, como ya sabemos, hablamos un poco hacemos la introducción sobre líderes en talento. Buenas noches, bienvenidas a todas y a todos a este espacio que es de ustedes. Y bueno, ¿qué somos? Somos una comunidad virtual que hemos creado para fortalecer a todas las personas que trabajamos en el área de recursos humanos o que tenemos personas a nuestro cargo, a través de compartir tendencias, ideas y buenas prácticas en temas de gestión de personas. ¿Por qué lo hicimos? Bueno, nos unimos tanto Jorge como mi persona, en este caso Crecer y Estratec, para crear este espacio porque actualmente en Honduras carecemos de estos lugares, de estos espacios virtuales para poder conversar entre nosotros sobre tendencias y retos y temas de recursos humanos. ¿Con qué finalidad? Pues la finalidad es que nosotros dentro de la comunidad virtual de líderes en talentos se convierta en un espacio donde podamos aprender, discutir, expresar temas relacionados a gestionar personas. En pocas palabras, empoderarnos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, a través de estas conversaciones con personalidades que están dentro del mundo de recursos humanos, que poseen un prestigio tanto a nivel nacional e internacional, para abordar temas actuales o importantes que puedan ayudar a nuestros gerentes o ejecutivos que trabajan con personas a abordar estos retos, sin embargo, con un enfoque a proponer soluciones. Como saben, nos reunimos cada 3 semanas, ya lo dijo Jorge, y esta vez vamos a tocar un tema muy interesante. Yo de manera particular estoy, pero contenta, intrigada, curiosa, esa es la palabra, curiosa de conocer sobre el Employee Experience o experiencia del colaborador. Y para eso tenemos un equipazo. Nos acompañan el día de hoy Donaldo, María Fernanda, Delia y María Fernanda. Les voy a hablar un poquito de cada uno de ellos. Delia es ingeniera industrial y de sistemas orientada a la calidad, ya con 17 años de experiencia en la banca, de los cuales 10 ha sido en el área de recursos humanos. En este momento es coordinadora de la experiencia del colaborador para BAC, Credomatic, donde está liderando el programa Voz del Colaborador y diseña iniciativas orientadas a transformar la experiencia del colaborador. Es certificada como experto en experiencia del colaborador por ISO. Donaldo Reyes es ingeniero industrial con orientación a la investigación de operaciones. Tiene un MBA con orientación en mercadeo y finanzas. Posee 22 años de experiencia en los que ha liderado múltiples áreas asociadas a operaciones. Es el vicepresidente de Recursos Humanos para BAC Credomatic.
En dicho puesto, ha asegurado integrar la estrategia de su área con el quehacer del negocio para acompañar de la mejor manera posible a la organización en la atención de las necesidades de sus clientes. Está certificado también como experto en experiencia del colaborador por ISO y está en proceso de certificarse como un coach ejecutivo. María Fernanda Funes, pusimos a las dos María Fernanda juntas, solo que una es Funes y la otra es Martínez. María Fernanda Funes es licenciada en Administración Industrial y de Negocios, con una maestría en proyectos y otra en Pensamiento de Diseño y Experiencia del Cliente. Ha trabajado en diversos ámbitos como los productos de consumo, la radio, empresas de diseño centrado en la persona y la academia y la banca. Actualmente se desempeña como una socia del negocio de Empaque Domatic, donde diseña soluciones integrales para mejorar la experiencia del colaborador y también es docente de posgrado en Unitec, donde imparte las cátedras del pensamiento de diseño y experiencia del cliente. Es también desde el 2016 miembro de la Junta Directiva de Mujeres en las Artes. María Fernanda Martínez es licenciada en Mercadotecnia y Negocios Internacionales con una maestría en Comunicación Estratégica y Responsabilidad Social. Ha trabajado en organizaciones de productos de consumo, consultoras y ONGs. Por los últimos 8 años ha trabajado en la banca y actualmente se desempeña como arquitecto de transformación organizacional en Bacredomatic, donde vela por el alineamiento entre la cultura y estrategia en las iniciativas de recursos humanos. Es docente de posgrado en Unitec y miembro de la Asociación de Mujeres en las Ciencias para Países en Desarrollo. Bienvenidos todos. Este es su espacio. Siéntanse por favor en su casa. Y pues como les mencioné anteriormente, este espacio va a ser para ellos. Ellos van a hablarnos del tema y vamos a poder interactuar. Nos van a enseñar de una manera súper diferente e innovadora a tener una actividad de líderes en talento. Bienvenidos. Hola, muchas gracias por el espacio y muchas gracias por la generosa presentación que nos hicieron. Bienvenidos a todos. Muy contenta de ver caras conocidas entre las personas que nos están escuchando. Y como ya les comentaron, nosotros vamos a estar desarrollando este conversatorio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a abordar algunas preguntas puntuales. Entonces, previo a esto, les acabo de pegar un enlace en el chat porque nos gustaría conocer de qué industrias vienen para saber cómo orientar la conversación. Así que les agradeceré si pueden ir al enlace que les pusimos en el chat, donde van a poder ver. Voy a darle, perdón. Donde van a poder ver una serie de preguntas y voy a darle play a la primera. ¿En qué industria estás? A ver si nos comentan un poco de cuáles son sus industrias. Y por mientras, no sé si alguno de mis compañeros quisiera decir algo mientras esperamos respuestas del público de en qué industrias están. Buenas noches, espero que estén bien a todos. Creo que el foro, pues, primero felicitarlo, ¿verdad? Creo que hace falta mucho a nivel de recursos humanos de poder tener estos foros para compartir experiencias, ¿verdad? Y esperamos que hoy pues podamos contribuir un poco del camino que nosotros hemos recorrido, ¿verdad? Nos hemos preparado, pero realmente este es un camino que hay que caminar bastante, ¿verdad? Y hay que aprender bastante, así que esperemos que podamos compartir con ustedes nuestros primeros pasos en todo lo que es la gestión de la experiencia del colaborador. Muchas gracias, Donaldo. Y veo que estamos entre amigos banqueros. Mucha gente de la banca, también de la tecnología y de educación son los rubros más predominantes entre la gente que está en la sala. Y ahora vamos por la siguiente pregunta, que es un poco para alinear las expectativas. Queremos saber cuál de estos temas es más importante para ustedes. Ahí ustedes van a poder moverla según el orden que les interese. Entonces, ¿qué les interesa más llevarse de esta sesión? Entender qué es la experiencia del colaborador, tener herramientas para gestionar la experiencia,
entender cuál es ese vínculo entre la experiencia y el negocio o por dónde empezar, por dónde arranco si hoy no tengo nada orientado a experiencia. Por ahí en la misma pantalla que estaban les va a ir apareciendo. De momento las herramientas están en número 1, una persona ya nos completó. Vamos con 3 respuestas y siguen las herramientas en número 1. Entender que esa experiencia se está moviendo al número 1, vamos a dar hasta las 14, a ver a dónde llegamos. Ya tenemos 10 respuestas y herramientas y entender están como empatados. Muy bien, entonces esto a nosotros nos ayuda porque son las preguntas que vamos a ir abordando, entonces nos permite ir identificando dónde hacer énfasis, en qué orientarnos, a qué dedicarle más tiempo. Y solo para terminar, comentarles que en el mismo enlace que tenemos, aquí ustedes pueden ir dejando sus preguntas. ¿Qué va a suceder? Que le pueden ir dando like o dislike a las preguntas, entonces las preguntas que más gente le haya dado like son las preguntas en las que nos vamos a enfocar al final. Esto no quiere decir que si tenemos preguntas otras que sean de interés general, no las vamos a abordar, pero en vista de que es poco el tiempo al final, queremos aprovechar aquellas preguntas que sean más frecuentes y para eso solo en el mismo enlace que tenemos pueden ingresar su consulta y darle like a aquellas preguntas que sean de su interés. Muy bien, ya para arrancar, vimos un poco de cuáles eran las preguntas que vamos a estar abordando. Vamos a ir siguiendo un hilo conductor, explicando primero qué es la experiencia del colaborador, cómo ésta se relaciona con el negocio, qué herramientas tenemos disponible y cómo gestionarlo. Y algo muy importante es, y nos sirve para las 3 industrias que estamos conectadas, cómo pasamos de lo funcional a las emociones, cómo en la educación puedo dejar solo de brindarle el contenido a los alumnos y pasar en el salón de clases a generar emociones entre mis alumnos, cómo en la tecnología al desarrollar una plataforma puedo hacer que alguien sienta que es súper fácil la navegación y en recursos humanos, pues cómo puedo hacer que mi colaborador se sienta parte de algo más grande de la organización. ¿Y por qué nos interesa hoy hablarles de experiencia? Pues los datos no mienten. El 87% de los colaboradores en el mundo están desenganchados, es decir, no sienten un vínculo real con la organización. Esos son datos de 2018 de Gallup. No me quiero imaginar cómo estará esto después de la pandemia. Y ahora, ¿qué implicaciones qué implicaciones positivas tiene trabajar en experiencia? Somos más productivos, más creativos, menos enfermedades, menor rotación, menos accidentes y más ventas. Eso es lo que nos genera empezar a cambiar la experiencia de nuestro colaborador. Para Gartner, que es una de las principales firmas consultoras y de investigación, este es una de las 6 prioridades que identifican para 2021 y obviamente vamos a mantenerla para 2022 y tenemos 2 grandes retos. ¿Cómo esta experiencia se puede vincular con nuestra propuesta de valor y qué conflicto y este conflicto que tenemos para definir cuánto invertir en experiencia? Pero imagínense si todos estos indicadores positivos yo puedo tener, ¿cómo no puedo justificar el hecho de invertir en experiencia? Y ¿Y cómo empezamos a hablar de experiencia entonces? Para 1900, en los 1900 ninguno de nosotros estaba aún vivo, pero en esta época no teníamos máquinas, entonces poníamos a la gente a trabajar en funciones mecánicas que hoy realizan las máquinas y por eso le llamamos la era de la utilidad. Para 1960 empezamos a incorporar máquinas en las cadenas de producción y esto genera que lo que le preocupaba a los empresarios era la productividad. Para 1990 nos damos cuenta que el compromiso y la vinculación que tiene nuestro colaborador con nosotros es importante porque genera mayor esfuerzo. Y en 2015 empezamos a hablar de experiencia, de cómo cada interacción que yo tengo con el colaborador en el día a día empieza a generar que él esté más contento o no. ¿Y qué es lo que viene? Pues no lo sabemos, la pandemia cambió muchas cosas. Lo que sí tenemos claro es que es un recursos humanos, más centrado en la persona. Y entonces me gustaría hacerle a mis compañeros la primera pregunta. Delia, ¿nos puedes contar un poco qué es la experiencia del colaborador, por favor?
Bueno, buenas tardes. La verdad, ustedes creo que esto se vuelve algo mucho más profundo, ya trayéndolo a la organización, pero podemos empezar por algo bien sencillo, ¿verdad? ¿Qué es para nosotros en general una experiencia? ¿Verdad? Y al final una experiencia es haber vivido algo, o sea, sea positivo, sea negativo, me genere recuerdo, no me genere, es haber vivido algo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nos vamos a nuestro fin de semana, ¿verdad? ¿Qué va a ser nuestra experiencia o cómo estamos viviendo las experiencias en nuestra vida cotidiana? Entonces empezamos a ver como, ok, si voy a Netflix, ¿qué me va a decir Netflix? Bueno, estas son tus series sugeridas por lo que has visto. Si me voy a Amazon, me va a decir, ok, tu paquete va por acá y llega en tanto tiempo. O si me voy a utilizar las aplicaciones de delivery, igual me van a decir, bueno, llega en 3 horas, pero me van a dar el tiempo de cuándo va a llegar, mi comida. En este caso, ¿verdad? Y ya poniéndolo un poco ya relacionado a la oficina, ¿verdad? Muchas veces nos encontramos con un poco de dificultad. ¿Por qué dificultad? Porque probablemente eso que yo estoy viviendo en mi fin de semana no es lo que vivo realmente en la oficina. Probablemente cuando llego a la oficina me puedo encontrar, bueno, con procesos burocráticos, con gestiones que no tienen las notificaciones que tienen que tener, esa trazabilidad que tanto nos gusta o esa personalización que tanto quiero y tal vez no la estoy encontrando. Y entonces es ahí de donde debemos empezar y partir a gestionar esta experiencia del colaborador, ¿verdad? Porque tenemos que tratar de que esto no se vuelva tan brusco para el colaborador, ¿verdad? Que yo estoy en mi fin de semana y tengo todo automatizado, la mejor tecnología, pero llego a la oficina y estoy en la edad de piedra. Entonces, esto es lo que las organizaciones debemos empezar a trabajar y empezar a tener todas esas herramientas de punta, todo eso de vanguardia, todo estar en la innovación y empezar a trabajar sobre esto. ¿Verdad? Ya cuando caemos un poco a la experiencia del colaborador como tal, ¿qué es eso de experiencia del colaborador? Es todo lo que el colaborador vive al relacionarse con la compañía, ¿verdad? En el caso de nosotros como Bacromatic, es desde que el colaborador nos busca en el portal de empleo. Desde ahí empieza esa relación, desde donde dice, bueno, esta plaza me encanta, yo voy a aplicar con Bacromatic. Desde ahí lo empezamos a considerar y empezamos a ver cómo le va en cada una de esas interacciones que tiene con nosotros. Y después, ¿hasta dónde vamos a llegar con todo esto, verdad? Porque, ¿qué es lo importante de gestionar la experiencia? Tenemos que tener un principio y un fin, porque si no, entonces, ¿qué es lo que vamos a atacar o qué interacción y qué es lo que se vuelve más importante? Debemos empezar a delimitar. ¿Y hasta dónde voy a llegar? Hasta que finalmente ya no es colaborador, hasta que ya rompemos esa relación, o también lo mismo sucede con el cliente hasta que ya pues deja nuestros productos. ¿Verdad? Y en el caso del colaborador, ¿qué vamos a considerar o qué para nosotros fue muy importante, ¿verdad? Empezar a trabajar con esos 3 pilares que nos recomendaba Jacob Morgan, porque para nosotros tener estos 3 elementos, ¿verdad? Que son cultura, tecnología y espacio físico, se vuelve muy importante porque nosotros con estos 3 elementos tratamos de abordar todo lo que el colaborador requiere a lo largo de todas las interacciones que tiene con nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que empezamos a atacar acá, verdad? Todo el tema de la cultura. ¿Por qué? Porque aquí empezamos a decirle al colaborador qué es lo que es posible y qué es lo que está permitido en nuestra organización y empezamos a ver esos ambientes de trabajo que el colaborador está teniendo y aquí es donde tenemos que tener foco, ¿verdad? Porque el colaborador puede tener un ambiente que lo está motivando o definitivamente puede tener un ambiente que lo está sofocando y entonces es ahí donde igual vamos a poner foco, ver qué es específicamente lo que está generando esa molestia para poder atacar. Y después cuando nos vamos con la tecnología, ¿verdad? Trayendo el ejemplo que conversábamos al inicio, se vuelven súper importantes. ¿Por qué? Porque todas estas herramientas que le damos al colaborador son las que al final van a hacer que se desempeñen correctamente dentro de la compañía y les van a dar mucha confianza para desempeñar su rol, ¿verdad? Porque si yo tengo todas esas herramientas tecnológicas y todo esto de vanguardia, entonces yo me siento respaldado y me siento mucho más cómodo al desempeñar cada una de mis funciones. Y cuando nos vamos al espacio físico, que ahora este espacio físico se vuelve mucho más amplio, ¿verdad? Porque además de pensar en una oficina, yo debo de pensar en qué sucede si el colaborador está en la casa. ¿Verdad? Porque este colaborador también debe tener esas condiciones adecuadas. Y entonces aquí podemos tener ejemplos tan sencillos y emociones tan diversas o experiencias tan diversas, como que a mí me toca tener un colaborador que esté en un sótano, pero yo después tengo oportunidad de tener un edificio nuevo dentro de mi organización y empiezo a tener colaboradores que están en ese edificio nuevo, probablemente con mobiliario nuevo, que tienen acceso a un comedor, incluso hasta salas de descanso, y entonces ahí vemos esa diferencia, por ejemplo, en experiencias que puedan estar teniendo. Y aquí es donde debemos de tener foco, porque debemos de tratar también de generar esas experiencias acorde a todos nuestros colaboradores. Eso también se vuelve bien relevante. Igual van a ver más adelante que también podemos trabajar por ciertos grupos o arquetipos, pero en realidad esto es lo que nos va a dar el norte, ¿verdad? Y aquí también, ¿qué otra cosa se vuelve bien importante? Que cada una de esas acciones que nosotros vamos a empezar a hacer para gestionar la experiencia va a impactar al colaborador.
ya sea pequeña, sea grande, siempre va a tener un impacto en el colaborador, y siempre que esto genere un impacto positivo de cara al colaborador, eso es lo que va a hacer que se conecte con nosotros como organización. Entonces se vuelve muy importante, y como mencionábamos en otra conversación, esa parte de empezar a generar recuerdo, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a buscar con todo esto? Empezar a generar recuerdo en la mente de nuestros colaboradores, porque al final eso es lo que va a perdurar y lo que va a hacer que el colaborador tenga esa credibilidad en nuestra organización. Y si nos ponemos con 3 componentes importantes, ¿verdad? Ya pensando, diseñado en las personas, vamos a tener 3 cosas claves que igual nos interesan a nosotros para gestionar la experiencia, que son esa parte de comprender al colaborador. Yo tengo que saber qué es lo que mi colaborador está queriendo o está sintiendo, o hacia dónde quiere que yo dirija mis iniciativas. Pero adicional a esto, yo también me debo de preocupar por tenerlos inspirados y motivados, porque ellos deben de estar alineados con nuestro propósito y saber hacia dónde vamos todos. Y como último punto, pero no menos importante, es que vamos a diseñar esas experiencias memorables, ¿verdad? Porque para nosotros eso es lo fundamental, generar ese recuerdo en el colaborador. Muchas gracias, Delia. ¿Y por qué arrancamos con la cultura, como Delia mencionó? Pues porque según la ecuación que Jacob Morgan hace, la cultura representa 40% de la experiencia, es decir, la cultura es lo que mayor peso tiene, tecnología tiene 30 y espacios físicos, y hoy considerando espacios virtuales también el otro 30%. Y esto me lleva a hacerles una pregunta controversial que me gustaría que ustedes nos contesten por el chat. Si la cultura de su organización fuera una píldora, ¿se la tomarían considerando todos los efectos secundarios que esto tendría? A ver si, ¿qué nos van contestando por el chat? Si se tomarían o no se tomarían esa píldora. Tenemos una respuesta de Kelly que dice que sí. María nos dice que sí. Puros promotores tenemos en la sala entonces. Y Steph nos dice que sí. Emma nos dice que sí. Como ven, puros promotores, y hay algo muy importante a tomar en cuenta, y es cómo la experiencia, cada transacción que nuestro colaborador tiene, posiblemente se está relacionando con un cliente, ya sea interno o externo. Y esto nos lleva a nuestra siguiente pregunta. Donaldo, ¿nos podría comentar un poco de cómo se vincula la experiencia del colaborador con el negocio, por favor? Sí, gracias, María. Yo creo que partamos de que todas las empresas en este momento no solo están vendiendo un producto, están tratando de llegarle a los clientes con una propuesta, con una esperanza, con un ecosistema que le ayude a facilitarle la vida. Entonces, partamos de que si eso es lo que queremos para nuestros clientes, es gestionar esa experiencia del cliente, no podemos tener colaboradores, ¿verdad?, que no estén contentos con su experiencia para llegar a para poder brindar una experiencia a nuestros clientes que sea placentera. Entonces, si vemos para recursos humanos, y aquí les quiero comentar un poquito de cuando la primera vez que escuchamos de experiencia del colaborador, nos sucedió algo bien curioso y en mi caso un poco hasta traumático. ¿Por qué? Porque cuando se utilizan todas las herramientas que el mercadeo tradicionalmente había utilizado para medir la experiencia del cliente y las traducimos a recursos humanos, nos damos una sorpresa como departamento, como empresa, que la mayoría de procesos de recursos humanos son funcionales, es decir, cumplen con un cometido, y es poco lo que hemos investigado de lo que Delia comentaba. ¿Qué recuerdo, qué sensación, qué es lo que está sintiendo nuestro colaborador? Y les pongo el mejor ejemplo. Para nosotros, la firma del contrato, pues, es eso, un documento que legaliza una oferta salarial
y simplemente cubrimos un requerimiento de tener una firma. ¿Qué es lo que pasa en el colaborador? Digamos, para un colaborador puede ser su primer trabajo, para un colaborador puede ser haber tomado la decisión de su vida de dejar a otro empleador por el empleo actual. Entonces, ahí es donde empezamos a ver de que sí, tenía razón el colaborador de decirnos el proceso de recursos humanos es funcional, pero a mí no me generó ningún recuerdo, no me generó ninguna expectativa y realmente no impactó en mi experiencia. Entonces, al tener esa claridad de que hace falta todavía como recursos humanos caminar un trecho, nos encontramos a que esa experiencia que ha tenido el mercado de manejar la experiencia, definitivamente nos iba a dar otra dimensión de lo que es los procesos de recursos humanos. Y es ahí donde entonces empezamos a utilizar, y tal vez la siguiente diapositiva, María, empezamos a ver todas las herramientas que se utilizan para gestionar el journey del colaborador, del cliente, perdón, es decir, el mapa, cuál es todo lo que el cliente vive al abrir una cuenta, después cómo se gestiona toda su vida dentro de la organización. Nos damos cuenta que lo mismo tenemos que hacer para los colaboradores. Y al final empezamos a ver que herramientas externas, como medir el NPS, el Net Promoter Score de clientes, también existe un NPS, que es el Net Promoter Score de los colaboradores. Y empezamos a hacer aquí toda esa relación, ¿verdad? De las herramientas que ya existen a lo externo, a lo interno. ¿Y con qué fin? Y llegando a tu pregunta, María, ¿con qué fin? Con llegar a alinear la experiencia del colaborador con los objetivos del negocio. ¿Cuál es el objetivo que hace un par de años nos trazamos como organización? De tener al cliente al centro. Es decir, y al principio le comentaba a Dorian que lo que íbamos a tratar como equipo era comentar con ustedes todas aquellas cosas que nosotros hemos venido haciendo. El camino es largo, pero ya dimos algunos pasos y esa es la idea, de que tengamos unos minutos de poderle compartir qué ha sido para recursos humanos vivir ese camino recorrido de las unidades de mercadeo. Entonces, teniendo en cuenta a que nuestro objetivo como organización es tener al cliente al centro, entonces también tenemos que tener al colaborador al centro. ¿Para qué? ¿Sí? Obviamente para impactar a lo externo en todo lo que es nuestra marca empleadora, en nuestra reputación como empresa y lo que les interesa a los accionistas, ¿verdad? A la rentabilidad. Entonces, esto es una foto muy general, pero que ejemplifica cómo viven esos dos grandes mundos, la experiencia del cliente y la experiencia del colaborador. Más adelante, ¿verdad? Les comentaremos más de las herramientas, cómo se mide el NPS relacional, cómo se mide el NPS interno, ¿verdad? Y qué es lo que nosotros como organización hemos establecido en este journey de nuestro cliente al centro. Ok, pero ¿por qué hace sentido invertirle a la experiencia del colaborador? Y aquí hay una estadística que maneja Gartner muy reveladora, ¿sí? Con un NPS alto, existe una intención de quedarse el colaborador de más del 60% que el resto, ¿verdad? El esfuerzo extra, esto que ahora es muy cotizado, ¿verdad? Porque no solamente es lo que dice mi descriptor de funciones, es ese paso adicional que voy a hacer para atender mejor a nuestro cliente,
¿verdad? Hay un 62% más de esfuerzo discrecional de los colaboradores si tienen un ENPS alto, ¿verdad? En desempeño, definitivamente hay evidencia de que el desempeño de un colaborador con un ENPS alto es mucho mayor que el resto de colaboradores. Satisfacción del cliente, ¿cómo impacta? Un 48% de probabilidad que él quiera, por su propio gusto, atender mejor a nuestros clientes. 89% en innovación, es decir, ¿cómo voy a buscar soluciones creativas para satisfacer mejor a nuestros clientes? Es casi el doble del interés que va a tener el colaborador en crear soluciones que atiendan al cliente. En reputación, 56% a que trabaje de probabilidad que trabaje más en la reputación, en cuidar la reputación de la organización. Entonces, viendo esta ganancia, definitivamente la inversión en la experiencia del colaborador se va a pagar solo. Muchas gracias, Donaldo. Y nos plantea un gran reto al inicio, que es que como recursos humanos tenemos que levantar la cabeza y ver qué están haciendo las áreas del negocio, porque imagínense cómo herramientas que se diseñan del lado de mercadeo nos pueden servir y pueden generar este impacto en los colaboradores. Pasa lo mismo con herramientas que están del lado de tecnología como la agilidad. ¿Cuántas veces nos hemos escuchado ahora hablar de un recursos humanos más orientado a la agilidad? Y otro de los elementos importantes que Donaldo mencionaba era que tenemos que buscar cómo facilitar la vida de nuestro cliente y por consecuencia de nuestro colaborador. Imagínense un proceso que es súper engorroso, que el cliente tiene que llenar 15 documentos, qué sé yo, y para el colaborador va a ser lo mismo, va a ser un proceso doloroso porque tiene que ir documento a documento, campo a campo, revisando lo que está pasando. Entonces es una sinergia y una simbiosis de cómo están conectados. Y esto, el NPS, el Journey, son herramientas que son importantes para arrancar y para entender a lo largo de todo el camino a nuestro colaborador. Así que, Tocaya, a ver si nos ayudas contándonos qué herramientas tenemos a disposición para trabajar en la experiencia. Claro que sí, con mucho gusto. Mafri, buenas noches a todos. Bueno, ¿qué herramientas tenemos para diseñar experiencia para el colaborador? La respuesta es que muchísimas. Tanto la experiencia del cliente como la experiencia del empleado se basan mucho en metodologías, como vos bien lo decías, ágiles y centradas totalmente en las personas. Y eso significa que hay un montón de etapas y hay un proceso, así sea todo muy creativo y todo muy innovador, y cada proceso tiene un sinfín de herramientas, pero hoy les voy a hablar de 3 que son muy importantes y que en el banco le hemos dedicado mucho tiempo y mucha investigación. Empezando por los arquetipos. Los arquetipos, bueno, los arquetipos, un mapa de viaje del colaborador y los programas de voz del colaborador. Vamos a hablar un poco más a detalle de cada uno de ellos, pero para ponerlos en contexto, un arquetipo es un perfil ficticio que representa un segmento de personas. Puede que alguno de ustedes lo pueda relacionar con un buyer persona que se utiliza mucho en mercadeo. Vamos a hablar de la diferencia en breve, pero más o menos va por ahí. Luego, un mapa de viaje del colaborador es una herramienta, es de mis favoritas, es una herramienta muy, muy útil, que conlleva mucho trabajo, pero es muy útil. Y básicamente lo que es una representación gráfica o visual de cómo va viviendo el colaborador cada interacción que tiene con la organización. ¿Y para qué nos sirve esta representación gráfica? Pues para mí realmente es una maravilla porque nos permite identificar de una manera muy rápida y muy efectiva qué estamos haciendo bien, pero sobre todo dónde están nuestras oportunidades para mejorar esa experiencia vista desde el punto de vista del colaborador, no nuestro, no de lo que está haciendo la competencia, sino desde nuestro colaborador. Y si bien es cierto, estas otras 2 herramientas anteriores que les mencioné, los arquetipos y el mapa de viaje, involucran y se escucha al colaborador, el programa de voz del colaborador
realmente nos permite tener ese canal de comunicación ascendente y más directo para medir y conocer la opinión y tangibilizar la experiencia de nuestros colaboradores. Y ahora sí vamos a hablar un poquito más a detalle. Vamos a iniciar con los arquetipos. Ahora, Delia y Donaldo, todos han hablado de la importancia de crear valor, que esa es la nueva tendencia y hacia eso hemos evolucionado. Por ejemplo, la personalización. La personalización se ha convertido en un diferenciador con muchísimo potencial para agregar valor a nuestros clientes como organizaciones. Pues pasa exactamente lo mismo dentro de las organizaciones. Cada vez estamos intentando innovar en recursos humanos y la personalización, sin duda alguna, nos permite justo eso. Desde conocer las competencias en la selección de nuestros perfiles hasta sus necesidades y motivaciones para promover su desarrollo o reconocerlos de alguna u otra manera. Sin embargo, enfocarnos en personalizar para cada uno de nuestros clientes o cada uno de nuestros colaboradores sería una locura total, especialmente si somos una organización grande o inclusive si somos una organización pequeña, igual conlleva de muchos recursos. Precisamente por eso segmentamos. Tradicionalmente, la segmentación se hace con base a datos demográficos o de comportamientos de consumo, pero cuando hablamos de experiencia y cuando hablamos de metodologías centradas en la persona, la segmentación se realiza un poquito diferente. Segmentamos con base a expectativas, a motivaciones, a objetivos, a frustraciones, a punto de dolor y un poco así, la demografía es importante, pero nos enfocamos más en todo lo anterior. Y todo esto no en características personales o de la personalidad, no todo en relación a la interacción que se tiene con la organización. Todo en relación a la organización. La segmentación se representa, o sea, una vez que ya tenemos esta segmentación que se realiza con entrevistas, con observaciones, con reportes, una vez que se tiene la segmentación, se representa con arquetipos. Los arquetipos no son de un colaborador en específico, sino que agrupa o sintetiza o resume las características más relevantes y que puedan tener más impacto en nuestra experiencia de cada segmento. Por ejemplo, podemos tener un arquetipo de colaborador que valora mucho la flexibilidad en estos tiempos de pandemia y la opción de poder trabajar de una manera híbrida. Y eso es lo que más valora. Mientras que podemos tener o podemos haber identificado otro segmento que le da un poco igual la flexibilidad y su enfoque está más bien en el logro de las metas o en el desarrollo profesional. Tenemos que diseñar estos procesos y estos servicios y estos beneficios para estos segmentos para poder agregarle más valor a cada uno de estos segmentos. Y el arquetipo nos sirve para eso. Esta herramienta nos permite realmente empatizar y ver los procesos y servicios desde el punto de vista del colaborador. Ahora vamos con la siguiente herramienta que más se utiliza. Una vez que tenemos identificados los arquetipos, podemos gráficamente representar su experiencia a través de un mapa de viaje del colaborador. Un mapa, si ustedes se ponen a pensar, ¿para qué les sirve un mapa? Bueno, antes de que existiera Google Maps o toda esta tecnología, uno agarraba un mapa y se ubicaba, o para llegar de un punto A a un punto B y todo lo que tenía que pasar para llegar a ese punto, para movilizarse. Lo mismo, un Journey Map o un mapa de experiencia de colaborador hace justo eso. Identifica cuáles son los puntos por los que pasa ese colaborador en todas las interacciones que tiene con la organización. ¿Okay? Es importante mencionarles que se puede hacer un mapa de experiencia del colaborador sin haber segmentado, pero lo ideal es hacerlo con cada segmento porque cada segmento tiene una vivencia o vive la interacción de una manera completamente diferente. Entonces ahí es donde vamos agregando el valor y vamos teniendo ese impacto en el negocio. Ahora, para realizar un mapa de experiencia del colaborador, se realiza un trabajo de investigación, ¿verdad? Cualitativo y cuantitativo, para poder identificar cuáles son esos momentos clave y esos momentos que el colaborador realmente valora en cada interacción con la organización y cómo va viviendo su experiencia. Consultamos de cómo vivió la realidad, de cuáles son sus expectativas y cómo vivió la realidad y qué emoción o cómo sintió, qué sintió en cada momento. Cuando mapeamos toda esta información, se convierte en una herramienta muy rica y útil para rápidamente identificar
o visualmente identificar a dónde están esas brechas entre la expectativa y la realidad y dónde están las oportunidades de mejora y qué sentimiento le está provocando a nuestro colaborador. Obviamente lo que pretendemos o lo ideal es tener la mayor cantidad de experiencias positivas para tener obviamente una buena experiencia. Eso resumen un poco lo que es un mapa de experiencia del colaborador. Y ahora vamos a pasar a la tercera, que es pues los programas de voz. Tanto los arquetipos como el mapa de experiencia se realizan tomando al colaborador en cuenta. Recuerden que todo esto es muy centrado en el colaborador y uno de los retos, sin duda alguna, ha sido cambiarse ese chip, que como mencionaba Donaldo, tener procesos muy funcionales y dejar de pensar en los procesos son así, o esto es esta es la información que necesitamos, o esos son los indicadores que ya tenemos y que nos han funcionado, a pensar, bueno, esta es la información que estamos recopilando realmente de nuestros colaboradores y eso es lo que ellos mismos, sin ellos mismos saber qué es lo que necesitan o lo que quieren, nos están diciendo. O tener como ese termómetro de cómo están las cosas en cuanto a cultura, a clima, satisfacción, a un montón de cosas. El programa de voz del colaborador es la herramienta que nos permite esa comunicación ascendente, no descendente y directa con el colaborador. Así como nos interesa medir cómo se sienten los clientes con nosotros, si ustedes han visto en algunos establecimientos las caritas felices o que les llega alguna encuesta, así queremos medir cómo se siente el colaborador con los servicios, los productos y los beneficios que le estamos ofreciendo. En CX, en experiencia de cliente, el indicador más popular para medir la experiencia es el Net Promoter Score, como les decía Donaldo, o NPS por sus siglas en inglés. Y básicamente es un índice de recomendación que nos da información sobre la recomendación. Se mide con una sola pregunta. La pregunta es, ¿recomendarías este producto o servicio a algún familiar o amigo? Y dependiendo de la calificación, nosotros la medimos del 0 al 10, tenemos lo que son promotores, detractores o pasivos. Y vamos a hablar un poco de eso. En EX o en experiencia del colaborador, de empleado, es exactamente lo mismo. Nada más que enfocado a esta experiencia y esta vivencia dentro de la organización. Lo que queremos es mantener a nuestros promotores, que son las calificaciones más altas, ¿okay? Convertir a los pasivos, a esas personas que si tienen una experiencia mala se convierten en detractores o si tienen una experiencia positiva se convierten en promotores, queremos convertirlos en promotores y más que convertir a los detractores en promotores, que eso sería lo ideal, queremos entender realmente por qué nos están dando una calificación baja y por qué están siendo detractores, por qué sienten esa insatisfacción y verla como una oportunidad de mejora para mejorar la experiencia del empleado. Ahora, en el banco, la voz del colaborador se mide de dos maneras. Tenemos el NPS interno, que básicamente mide la recomendación de servicios y atención entre las áreas. ¿Okay? Si la área B está otorgándole un buen servicio al área B y viceversa, ¿okay? En cada interacción. Y luego el ENPS, que es la recomendación en general. Esa pregunta que les comentaba, ¿recomendarías ese lugar de trabajo a tus amigos y familiares? Ese es básicamente las herramientas que han demostrado ser muy útiles, que nos han dado la mayor apertura para identificar acciones precisas para implementar y poder llevarlas a cabo y mejorar esa experiencia. Muchísimas gracias, María. Y comentarles que este año particularmente nosotros hicimos levantamiento de el journey del colaborador porque nuestro primer journey se levantó en 2018. Entonces, claro, el mundo en pandemia es completamente distinto al mundo sin la pandemia. Obviamente, ocupábamos hacer un ajuste de cuál era ese camino del colaborador, porque antes todos íbamos presencial, de vez en cuando alguno hacía teletrabajo, pero la realidad cambió y ocupábamos hacer ese levantamiento para tener claridad de qué transacciones y de qué interacciones estábamos teniendo con el colaborador. Es un proceso que dura aproximadamente 3, 4 meses, dependiendo qué tanta gente esté involucrada en él.
Y para mí sí merece la pena involucrar a otras personas, que los líderes se involucren en el De acuerdo. levantamiento, porque no hay nada que se vuelva más valioso como que el líder escuche de primera mano del colaborador que está front office, que atiende clientes, cómo ellos se sienten. Mafre, añadiendo a eso, creo yo que vale la pena mencionar que tener una cultura que promueva estos espacios de entendimiento y de escucha activa son muy importantes porque sí requiere, o sea, requiere tiempo de trabajo. Poder estar en una entrevista y hacer estas consultas, a la gente le encanta hablar, no todas las organizaciones o no todo el tiempo estamos preguntándole a la gente cómo se siente, qué mejoraría, ¿verdad? Y lo que uno va recopilando de toda esa investigación realmente es muy enriquecedor y se puede sacar información que se convierte en acciones muy fuertes. Sí, tenés toda la razón. Y de hecho esta es como la gran diferencia en las encuestas de clima tradicional y tener un programa de voz del colaborador, que la encuesta de clima posiblemente la corre una vez al año, una vez cada 2 años. Y la realidad de la persona cambia con tanta rapidez que por eso ocupo tener momentos puntuales de interacción en las que nosotros vamos midiendo la experiencia. Adela, no sé si nos puedes comentar un poco de hoy qué momentos nosotros estamos midiendo. Buenísimo. Fíjense que yo quería conversarles dos cosas. Uno, es muy importante eso, ¿verdad? El tiempo que nos pueda demorar levantar un mapa de experiencia, pero va a depender un montón de la cantidad de recursos que involucremos, ¿verdad? Y de todos los involucrados que tengamos en esa investigación, porque si es una investigación bastante robusta, y de qué cantidad de información ya tengamos recopilada, porque si no, obviamente no vamos a estar hablando de 3 meses. Eso sí, solo para que lo tengamos en consideración. Es muy importante saber con qué cantidad de recursos se cuenta. ¿Qué interacciones estamos midiendo actualmente? Pues estamos midiendo toda la parte de selección, toda la parte de onboarding, luego caemos en mediciones recurrentes que son acerca de bienestar y comunicación o día a día, también las hacemos en forma periódica y también hay otras que las hacemos a demanda como el tema de cambio de puesto y el tema de capacitación. Esas son pues todas las que nosotros consideramos de momento importantes estar midiendo de cada todas esas interacciones del colaborador. Gracias, Delia, Delia. Perdón. solo eh, tal vez nos menciona un poco dónde estamos también haciendo cierre de ciclos. Buenísimo. Ahí, en todas estas que acabo de mencionar, usted acaba de mencionar que se puede hacer un cierre de ciclo. ¿Qué significa todo esto? Que al final nosotros podemos tener una conversación profunda con el colaborador en el caso de requerirlo, porque eso es muy importante. Bueno, número uno, manejar expectativa del colaborador y número dos, saber hasta dónde llegar, ¿verdad? Y saber cómo llegar. Porque eso sí se vuelve muy interesante en esa entrevista o en esa llamada que nosotros podamos hacer para profundizar. Cuando nosotros como estudiosos de esta voz del colaborador, ¿verdad? Y preocupados por esto, vamos a tener que llamar a un colaborador o hacer esa profundización y cierre de ciclo cuando no tengo toda la información suficiente en la medición que hice. Si en la medición que hice el colaborador me está dejando insumos súper valiosos a nivel de comentarios, yo no requiero hacer una llamada, sino que simplemente indico qué acción yo ya tengo prediseñada para solucionar ese dolor, ¿verdad? A menos que yo necesite profundizar sobre eso, entonces yo ahí en ese momento voy y hago un cierre de ciclo que se vuelve muy valioso. La verdad, el colaborador lo valora un montón porque en realidad ahí es donde escuchamos a profundidad y co-creamos con él. ¿Por qué? Porque le empezamos a decir, ok, bueno, decime qué es lo que te está pasando en tu día a día, contame por qué, hacia dónde estás, o sea, y caemos a ese dolor y él mismo nos tiene que ayudar a crear esa solución, ¿verdad? Cómo en realidad él considera que nosotros podemos ayudarle a solucionar ese dolor. Gracias, Delia. Y solo para cerrar el tema de voz del colaborador y del cliente, comentarles que nosotros utilizamos una plataforma que se llama Medalia. En Honduras hay otras empresas que utilizan Qualtrics y estas plataformas lo que permiten es ir teniendo trazabilidad de todas estas emociones, ver si van variando mes a mes, porque puede ser que, digamos, si la mando a fin de mes me siento de una manera, pero si la mando un 15 de otra. Entonces nos permite ir viendo data de manera integral de cómo se van sintiendo las áreas, los líderes, los colaboradores en torno a todos estos temas que mencionaste que medimos. Y aprovechando que te tengo acá, la última pregunta es para vos y no me lo vas a creer, pero es la pregunta que tenemos
bueno, son las dos preguntas que más likes tienen en el Slido son, primero esto, ¿por dónde arranco si no tengo una estrategia de experiencia? Y número 2, ¿cómo hacemos para conversar a los líderes? Y esos son temas que vos tenés en esta sección, así que adelante, contanos un poco por dónde arrancamos. Ok, buenísimo. La verdad para nosotros, ustedes, este es todo un proceso de transformación que, como bien decimos, ¿verdad? Lo venimos trabajando hace varios años. Y aquí hay una cosa que se vuelve bien importante de por dónde vamos a arrancar. Y esto es la alta gerencia. Esto lo debe iniciar el CEO, la presidencia de nuestra compañía. ¿Por qué? Porque si no lo vivimos desde arriba, es muy difícil que la transformación inicie en nuestras organizaciones. Entonces son ellos los que tienen que ayudarnos a impulsar esta parte y son ellos los que tienen que creer, ¿verdad? Que debemos de ser empresas centradas en las personas, o sea, en nuestros clientes y en nuestros colaboradores. ¿Quién nos va a ayudar con todo este proceso de transformación y quiénes se deben de adueñar de esto? Los equipos de recursos humanos. ¿Por qué? Porque ya al momento de que uno empieza a sumergirse en este mundo, uno empieza a darse cuenta que no solo es la persona que va a gestionar la experiencia del colaborador o el equipo chiquitito, que son los que dicen, ok, ellos van a llevar y pueden dar cuentas o pueden llevar un poco la gestión. No, no solo se trata de esto, sino que se trata de involucrar a todo el equipo de recursos humanos y a cualquier área de gestión de talento que podamos tener dentro de la organización, porque de esta manera es que empieza esa transformación, ¿verdad? Es ahí donde empieza y donde nace todo este camino. Y de ahí, ¿quiénes nos van a ayudar y quiénes deben de impulsarlo? ¿Verdad? Nos deben ayudar todos esos líderes de las áreas, ¿verdad? Todos esos vicepresidentes, todos esos gerentes, son los líderes los que en realidad nos van a ayudar a impulsar esto. ¿Y cómo en realidad convenzo a un líder? Pues convenzo a un líder porque ya sabemos que esto viene de la alta gerencia. Entonces, si ya saben que viene nacido del CEO, de la presidencia, entonces creemos que podemos tener una puerta un poco más suave. Aquí créannos que no necesariamente porque venga de la alta gerencia todas las áreas se van a subir al mismo momento al barco. Esto no sucede de esta manera, ¿verdad? Hay líderes que nos cuesta un poco más, hay líderes que dicen, yo quiero ser el primero, yo quiero saber cómo gestionar, yo quiero empezar a gestionar mis equipos, y hay otros que se van subiendo pues a medida que en realidad ven que la organización lo requiere, o ven que vamos teniendo ciertas mediciones que a ellos les van a impactar, y entonces ahí dicen, sí, definitivamente esto es conmigo y voy por este camino. Entonces eso también lo tenemos que tener claro, que no todos vamos a ir al mismo nivel ni al mismo ritmo, pero lo que se procura es ir atacando todos estos niveles de esa manera. Y al final, que creo que ya igual lo han escuchado en lo que decía Mafu o en lo que decía Donaldo, que esto debe ser vivido por todos, ¿verdad? Porque obviamente yo como colaborador, yo debo de saber esta cultura centrada en el cliente porque lo voy a hacer hacia afuera, pero también se vuelve muy importante porque lo voy a hacer hacia mi compañero. Y ya es donde empieza a tomar relevancia todo esto, cuando yo empiezo a medir NPS interno. Ese NPS interno que mencionaba Mafu, que lo vemos de de esos colaboradores que están de cara al negocio, ¿verdad? De cara al cliente, empiezan a medir esas áreas de apoyo. Y entonces aquí es donde dicen, o sea, definitivamente esa interacción con mis compañeros se vuelve relevante. Y entonces es ahí donde todos debemos de convencernos que esta es una filosofía que nos va a ayudar a todos dentro de la organización. Y de ahí, ¿qué sucede cuando vamos a ver este modelo de madurez que nos propone Gartner, verdad? Este es como el camino por el cual nosotros debemos ir etapa a etapa y empezar a preguntarnos por dónde estamos, ¿verdad? Y en algunos, pues, preguntamos, pues podemos estar en el inicio, no importa dónde nos encontremos, pero obviamente tenemos que arrancar por algo. Nosotros obviamente ya llevamos ciertas etapas cubiertas, pero igual todos arrancamos por aquí. ¿De dónde partimos? De que los líderes de recursos humanos empiezan a utilizar toda esa información que tenemos de compromiso para definir y comprender esas experiencias del colaborador. De ahí nace todo esto, porque al final toda esa información que hemos recopilado inicialmente se vuelve relevante, ¿verdad? No significa que las mediciones o la información que tenemos preliminar no nos va a servir para este camino, no, o sea, por eso vamos a partir y de ahí nosotros ya podemos empezar a saber cuáles son esos dolores de los colaboradores o qué es lo que hoy ellos consideran que debemos de estar mejorando. Y cuando nos pasamos a la siguiente etapa, hablamos un poco de esto de piloto. ¿A qué nos referimos con esto de piloto, verdad? Ya es cuando empezamos a responder a las expectativas de los colaboradores, ya vamos trabajando sobre esa visión de centrado en las personas y siempre vamos caminando, pero con proyectos de recursos humanos, ¿verdad? Que no necesariamente tienen la metodología de experiencia, pero empezamos a hacer ese camino y empezamos a pensar en nuestros colaboradores, ¿verdad? O sea, es decir, ¿qué le importa? ¿Cuáles son sus motivaciones? Toda esa parte que mencionaba María Fernanda de saber esos segmentos o cómo debo llegar a ellos de esa forma personalizada, porque también sabemos que esa personalización a muchos de nuestros colaboradores les encanta, ¿verdad? O sea, saber que eso es particularmente para mí. Cuando nos encontramos ya en esa parte de desarrollo,
es cuando ya empezamos a escuchar al colaborador, ¿verdad? Ya empezamos con técnicas como propias de esto y aquí ya empezamos a identificar y diseñar esas iniciativas nacidas de la voz de los colaboradores. Entonces es aquí donde ya se vuelve como enriquecedor todo esto y empezamos ya el juego bonito que nos gusta, ¿verdad? Y empezamos a decir, mira, el colaborador nos está diciendo esto, este es el tema relevante, por aquí vamos a atacar y así sucede todo esto. Y cuando nos encontramos en la parte de alianzas o asociaciones, es que ya empezamos a trabajar con las áreas, ¿verdad? Y empezamos a involucrar a todos para que todos vivan esto y todos en realidad nos ayuden en esta transformación, porque como les decía, no es un proceso fácil y no es un proceso que todos vamos al mismo nivel y que todos estamos en el mismo momento, eso no sucede de esa manera. Y entonces ya con las áreas, igual vamos a priorizar y vamos a diseñar y brindar esas experiencias que los colaboradores están necesitando de acuerdo a lo que ya nos dijeron, ¿verdad? Y cuando estamos en esa etapa de transformación, es cuando ya el líder es como autónomo, ¿verdad? Y ya el líder lo vive en su día a día y es el mismo el que gestiona las experiencias de esos colaboradores. Y aquí hay un componente que igual lo mencionaba Donaldo en su momento, que él ya va gestionando esas experiencias del colaborador, pero alineadas a las necesidades del negocio. Y entonces ahí es donde ya en realidad alcanzamos nuestra madurez adecuada, porque ya entonces sabemos y estamos conscientes de que tenemos que estar acorde con lo que está el negocio. Y aquí, ¿verdad? Estos son como puntos clave ustedes que podemos considerar al momento de estar iniciando todo esto, que ya lo mencionamos en gráficas anteriores y solo para que igual ustedes tengan como este 1, 2, 3 de cosas importantes que deben de considerar. Uno, debemos encargarnos de que a nosotros nos importe como líderes de recursos humanos, pero que les interese a todos los líderes dentro de la organización, ¿verdad? Y como bien lo decíamos, desde la cabeza, ¿verdad? Porque esto es muy importante. Y vamos a definir un propósito. ¿Por qué vamos a definir un propósito? Porque al final esto es lo que nos va a dar el norte o el alcance de hacia dónde queremos gestionar la experiencia y nos va a ayudar también a gestionar las expectativas. Porque algo que se vuelve muy importante es gestionar las expectativas porque yo no puedo ir más allá de lo que en realidad la organización le puede ofrecer. ¿Verdad? O sea, yo no le puedo decir, sí, le voy a dar un salario de lo que no puedo pagar, porque sabemos que eso no es posible. Entonces, debemos saber cómo gestionar las expectativas. Y luego, cuando ya vamos a construir la función, ¿verdad? O vamos a conformar este equipo, ¿qué es lo que vamos a considerar? Bueno, número uno, como les decía, esa información preliminar que ustedes tienen de cualquier indicador, de cualquier encuesta, todo eso nos va a servir para ubicarnos y saber dónde estamos. Pero también necesitamos identificar si dentro de nuestro equipo de recursos humanos tenemos esos colaboradores con las habilidades para gestionar la experiencia del colaborador o saber si vamos a tener que traer a alguien de afuera o si definitivamente la organización está lista para hacer una inversión y traer un consultor externo, ¿verdad? Entonces, eso también hay que saber en qué momento se encuentra la organización. Y algo muy importante que ya lo mencioné anteriormente, de sobre todo capacitar al equipo de recursos humanos, ¿verdad? Porque este es como el primer eslabón que nos va a ayudar a nosotros a gestionar todo esto y todos lo debemos de vivir y empezar a pensar un poco más allá, no solo como decía en el modelo de Gartner, sino que vamos a empezar a no solo pensar en recursos humanos, sino en gestionar la experiencia. Y entonces todos tenemos que empezar con esa cultura y cambiarnos el chip. Y luego esta parte de ya utilizar herramientas de escucha, ya estas dos igual ya las conversamos, que podemos tener Medallia, que podemos tener Quadrant, pero también podemos pensar en alguna herramienta de encuesta sencilla. No necesariamente tengo que tener una herramienta robusta al momento de ir iniciando, pero sí esto me va a ir dando pie, ¿verdad? Y me va a ir dando un norte de poder escuchar a mi colaborador. Importante, no vamos a escuchar al colaborador o no vamos a procurar en este momento, bueno, dependiendo qué tipo de investigación estemos haciendo, vamos a hacer encuestas largas o definitivamente vamos a hacer pulsos, encuestas cortas de 3 a 6 preguntas, ¿verdad? Dependiendo de lo que estemos midiendo o lo que queramos profundizar. Y al final, pues con todo esto, ¿qué es lo que se busca con esto previo que les he conversado? Identificar esos momentos preliminares de dolor que tiene el colaborador y esos momentos de verdad que hemos venido hablando a lo largo de toda esta sesión. ¿Y qué significa todo esto? Pues significa saber hacia dónde voy a enfocar mis esfuerzos y hacia dónde voy a empezar mis primeros pininos, ¿verdad? Y aquí cabe mencionar que un momento de dolor para el colaborador igual puede ser un momento de verdad. Significa que igual le está doliendo hoy, pero es sumamente importante para él. Y entonces aquí esto es lo que nos va a ir dando el norte de qué cosas trabajar. Eso sería de mi parte, Mafe. Muchas gracias, Delia. Con esto ya atendemos las dos preguntas que salían más rankeadas en el Slido. Y si nosotros quisiéramos que ustedes se llevan una sola cosa, un takeaway de esta sesión, es que la experiencia no es una iniciativa aislada. Implica que usemos las métricas de negocio y lo vinculemos con la gestión de personas. Y por ahí esto responde un poco la pregunta que nos hacían de cómo empezar a medir rentabilidad con esto. Pues ocupamos que cada iniciativa que hagamos tenga una métrica de negocio vinculada. Por ejemplo,
si formé a un equipo en particular cómo tener ventas más responsables, debería de procurar tener menos reprocesos o menos quejas del cliente, un indicador de negocio que me permita dar ese paso a buscar un indicador de rentabilidad. Tenemos varias preguntas y solo antes de eso, de pasar a las preguntas, les dejamos este QR donde pueden escanear y quedarse con nuestros contactos. También hay información e insumos de experiencia que les puedan servir. Voy a arrancar con la primera pregunta que tenemos. Ahí me gustaría tal vez si Donaldo puede ayudarme con la respuesta, y es que cómo hacemos el buy-in o cómo convencemos a la alta gerencia de que es importante el tema de la experiencia. Ya Delia nos comentó un poco, pero ¿qué adicional nos podría comentar, Donaldo? Yo no sé si todos ustedes han tenido experiencia en el tema de clima laboral, digamos. Es curioso porque celebramos cuando tenemos áreas con aquel gran clima, y frustración cuando tenemos áreas con clima muy bajos. Entonces, lo que permite gestionar la experiencia del colaborador es acciones más inmediatas. Creo que Delia lo mencionaba, el nivel de esfuerzo que se hace a través de gestionar la experiencia del colaborador es mucho más, con mucho más valor para el colaborador que cuando hacemos una gestión solamente del clima organizacional una vez al año. Entonces, si ustedes me preguntan cómo convenzo a la alta administración de decirle cuántas veces nos hemos sentido frustrados porque las encuestas de clima siguen saliendo mal, hemos invertido millones de horas para poderlo gestionar y seguimos saliendo mal. Aquí la diferencia es abismal. Aquí la gestión es inmediata. Aquí entiendes exactamente qué es lo que está, cuál es ese momento de dolor que está viviendo el colaborador. Los puntos de fricción salen inmediatamente y pueden ser gestionados inmediatamente. Entonces, la efectividad te diría que es el mejor elemento para hacer el buy-in. No sé si eso contesta a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Y por acá tenemos una pregunta de la academia que me gustaría si María Fernanda nos puede contestar. ¿Qué hacemos si tenemos estudiantes que están interesados en aprender de IX? ¿Qué le recomendarías? ¿Por dónde empezar? ¿Dónde formarse? Claro que sí, pues realmente hay un sinfín de recursos en línea en donde poder encontrar información, solo es que ingresen en experiencia de empleado. Hay un montón de universidades que están dando programas ejecutivos enfocados en experiencia del cliente. Yo les puedo dar algunas recomendaciones de algunos, son bastante ejecutivos. Gartner es un excelente recurso en donde pueden encontrar información sobre X. De igual manera, cualquiera de nosotros o cualquier persona que de alguna u otra manera está involucrada en un proceso de implementación de este enfoque o esta metodología puede también darles mucha información. Pero si quisieran empezar, yo les recomendaría, no hay nada como estas plataformas dedicadas a recursos humanos, como lo es Gartner, donde pueden encontrar información oficial. También están empresas consultoras como ISO, como Lookup, como Qualtrics, que tienen información bastante sintetizada y es un buen lugar para iniciar. Y luego, si es algo que realmente les interesa y quisieran profundizar en el tema y obtener un certificado de algún tipo, pues buscar una de estas instituciones que lo proveen, como las consultoras o las universidades. Muchas gracias, Mapu. María, Jacob Morgan, si ponen en Google Jacob Morgan, ahí van a encontrar, él y la esposa han publicado
desde hace 5 años mucho sobre la experiencia del colaborador. Se lo recomiendo, tiene muy buenos videos conceptualizando la importancia, cómo hacerlo, cómo empezar, así que búsquenlo, tiene un buen libro también. Así es, los dos Morgan son expertos, la esposa en cliente y él en colaborador. Y si me permiten agregar algo a qué haríamos como estudiantes, yo les recomendaría que busquen una pasantía o una práctica en algún lugar porque no hay nada mejor que aprender haciendo. Digamos, en mi caso yo estudié mercadeo, entonces tenía parte del know-how del journey y demás, pero nunca lo había hecho. Entonces hasta que me tocó, supe qué era, para qué me servía y todo esto en realidad. Hay muchas empresas que estarían interesadas en recibir practicantes, sino cualquier cosa que queda en nuestros correos para poder apoyarles con el tema. Y lo otro es llevar a más empresas que lo están haciendo a que compartan sus casos de éxito, porque así se pueden enterar también de qué cosas podrían aplicar. Por ahí, Delia, les interesó un montón el tema de voz, de voz del colaborador. Entonces nos hacen 3 preguntas que voy a integrar en una sola, y es que, ¿qué hago? O sea, escucho, ¿qué hago? Y cómo llevo a cabo el cierre de ciclo. Buenísimo. Fíjense que yo no les comenté las 3 palabras claves que son para nosotros al final toda esta parte de escucha, ¿verdad? Lo primero que vamos a hacer es escuchar y lo segundo que vamos a hacer es priorizar y finalmente es actuar o poner en marcha. Y como les explicaba el cierre de ciclo, ustedes, al final el cierre de ciclo, como les digo, para nosotros en recursos humanos se vuelve un tema bien sensible. ¿Por qué? Porque, como les decía, no necesariamente voy a tener que contactar al colaborador. Solo lo vamos a contactar en el caso que requeramos profundizar sobre ese dolor y que querramos co-crear con el colaborador para que nos deje todas esas oportunidades de mejora. ¿Cómo lo hacemos actualmente? Actualmente podemos hacer una entrevista súper breve o súper extensa según lo que el colaborador nos quiera contar, ¿verdad? Pero empezamos con una pequeña bienvenida donde en realidad le agradecemos el tiempo, ¿verdad? Le explicamos también algo muy importante, que esos son temas confidenciales que únicamente nos ayudan a gestionar la experiencia de todos los colaboradores. Aquí obviamente no hay nombres, yo no digo, es que José me dijo que yo tenía que hacer esto o José me está diciendo que en esta área pasa aquello. Eso no sucede de esta manera, sino que únicamente sé que esto es lo que tengo que trabajar en esa área, ¿verdad? Eso como punto número 1. De ahí también empiezo yo con esas preguntas de calentamiento donde me pongo empática con el colaborador, le pregunto cómo va su día a día. En este caso le digo, bueno, estás en oficina, estás en tu casa, ¿qué es lo que está haciendo? Y empiezo por ahí. Y de ahí empiezo a tener una conversación de lo más normal, donde yo empiezo a hacer unas simples preguntas de si están asociadas a comunicación, a bienestar o cualquiera de esas interacciones que yo pregunté. Por ejemplo, a nosotros nos sucedió recientemente alguien que nos dijo, yo tengo un problema, y bueno, no tengo un problema, sino que me dio una nota baja en onboarding. Y yo dije, puchica, pero íbamos bastante bien. Y era la primera vez que nos salió una nota mala. Y entonces yo dije, qué raro, y no nos dejó comentar, ¿verdad? Yo hice esa llamada y al final el colaborador me dijo, que eso es otra cosa bien importante que nos encontramos en el cierre de ciclo o que nos encontramos al escuchar la voz del colaborador, y nos sucede en cliente también, que nos dice, no, es que no es por el onboarding que yo me siento mal, sino que me siento mal porque tuve una situación con un tema de bienestar asociado a una vacuna. Entonces nos vamos dando cuenta también que no necesariamente el dolor es sobre esa interacción en particular, y eso también es muy importante. Y otra cosa que se queda bien importante en estas sesiones que nosotros hacemos es que nos quedamos abiertos, ¿verdad? Como enlace que nos toca hacer esa comunicación con el colaborador, y quedamos abiertos para que nos digan cualquier otra cosa que se les ocurra, porque no necesariamente aprovechan ese espacio para decirnos ese dolor que nosotros queremos escuchar, sino que aprovechan para decirme lo que le sucedió ayer, algo que le pasó mal con el jefe, lo que sea que le haya sucedido, aprovechen, me lo dice ahí. Y entonces, ¿qué hago yo con esa información que no necesariamente es de mi interacción en particular? Se le entrego al jefe responsable de recursos humanos y le digo, mira, aquí tenemos un dolor y vamos a trabajar esto. Entonces, de esa manera más o menos funciona el cierre de ciclo. Muchas gracias, Delia. Y con esta pregunta cerramos. Para cualquiera de los 3 que se anime, pueden complementarla. Y es que nos piden una recomendación en torno a cómo brindar un mejor acompañamiento a los colaboradores para que tengan una buena experiencia durante el outplacement. Vamos a ver, creo que la película aquella de Up in the Air
es la antítesis de lo que hay que hacer, ¿verdad? Yo creo que el lograr la empatía, ¿verdad? No hay peor noticia, ¿verdad? De que va a dejar la organización, aunque es lo único que tenemos seguro, ¿verdad? En una organización, el día que uno entra, lo único que tiene que seguro es que va a salir de ella. Así que aquí es donde el equipo de recursos humanos tiene que ser bastante empático, ¿verdad? Entender cuál es la situación. No es lo mismo un outplacement de una persona que se va a retirar, es decir, que tal vez ahí el problema que vamos a tener es que la persona que a pesar que tiene 70 años no quiere dejar de trabajar, entonces el acompañamiento hay que hacerlo mucho más, un año por lo menos antes, ¿verdad? Entonces es muy diferente cuando se hace un outplacement de alguien joven que tal vez tiene poco tiempo de trabajar en la organización. Entonces, no hay fórmula, no hay camisa que le quede a todos. Entonces ahí es donde el recursos humanos tiene que tener diseñadas diferentes opciones, diferentes formas, tal vez algo bien modular que le permita a la persona que está acompañando, a la persona que se está retirando, ir entendiendo la necesidad y tomar fragmentos de una solución global, ¿verdad? Hay gente, digamos, hemos ofrecido asesoría ya a través de una bolsa de trabajo, a través de Price, Te Coloco, y hay gente que dice que no, y hay que respetar eso. Entonces siempre pregunten qué es lo que está dispuesto la otra persona, ¿verdad?, a recibir, porque no necesariamente hay gente que simplemente dice, no, gracias, nos vemos, ¿verdad? Entonces, recursos humanos tienen que tomar un papel de mucho diseño, ¿verdad?, en cuanto a qué podemos ofrecer y ir a preguntar qué es lo que quieren recibir. Y acá es donde nos sirven las herramientas que nos mostró María Fernanda Funes, porque, digamos, usted hablaba de que una camisa no le queda a todos, entonces podemos tener diseños pensados en función de los arquetipos y como ya levantamos el journey, sabemos cuál es la expectativa y cuál es la realidad que estas personas están viviendo al salir y tenemos herramientas como sondeos, como los pulsos que nos mencionaba Dorian por el chat, como entrevistas a profundidad, talleres de co-creación que nos pueden ayudar a co-crear con ellos estas soluciones que sean lo que ellos necesitan, porque nosotros podemos asumir mucho. Y solo para añadir, yo sí creo que preguntar, claro, cuando uno está en esa fase de desvinculación con una organización, puede ser que esté sintiendo emociones muy negativas, esté molesto, esté frustrado, pero si ustedes se ponen a pensar cuando tienen una queja o cuando tienen una retroalimentación hacia un lugar de servicio y tienen algo que decir, usualmente ese es el momento cuando están frustrados, cuando algo sucedió mal. Y para la persona o la organización que lo recibe, claro, ¿verdad? Hay veces que vienen de un lugar que no es sano, pero hay otras veces que pueden tener como mucho trasfondo detrás de esa retroalimentación. Y creo yo que preguntarle al mismo colaborador puede irnos diciendo cómo le gustaría que fuera esa situación o qué haría que fuera menos frustrante o menos terrible. De acuerdo con vos. Y no nos resta más que agradecer a las personas que se unieron a esta conversación, al equipo de Stratec y de Crece también por invitarnos y bueno, a mis compañeros también por compartir su conocimiento con nosotros. Gracias a Dorian y a Jorge. Gracias. Gracias a ustedes, realmente un 10. Estaba pensando en qué forma, la manera excelente en que han planteado un tema tan importante, tan actual. Gracias a todos y cada uno de ustedes por su tiempo, porque esto tomó un tiempo de preparación y de formación. Donaldo, gracias por este espacio que nos brindaste y a todas y cada una de ustedes, chicas, porque ha sido un deleite escucharlas con el entusiasmo, con la pasión que hablan sobre el tema del employee experience. Yo me llevo un montón de insights, un montón de aprendizajes que estoy segura que muchos que están aquí acompañándonos hoy, es más, nos quedamos 15 minutos después y están todavía con nosotros, ese es un buen signo.
Hay muchas cosas que después seguramente voy a poder conversar con María Fer y con el equipo, ¿verdad? Pero en este momento no me resta más que genuinamente darles gracias auténticas a ustedes porque nos han brindado mucha información valiosísima. Gracias chicos, gracias por sus comentarios. Excelente, buen conversatorio, totalmente de acuerdo. Muchas gracias, feliz noche equipo. Y nosotros tenemos una tradición que le hemos tomado de parte de Crecer, que es encender nuestras cámaras y tomar una fotografía. Entonces, sé que, Jorge, tú quieres dar las palabras para despedirnos. Un beso y un abrazo a Así es. todos. Yo aquí me despido, pues, de dar mis palabras y te cedo a ti a Crecer. Un abrazo. Perfecto. Muchísimas gracias, Dorian, a ambas, María Fernanda, a Delia, a Donaldo. Ha sido una presentación magistral. Realmente hemos retransmitido a través de Facebook Live y a través, obviamente, de todas las personas que se conectaron en Zoom. Y sinceramente siento de que hay mucho trabajo que hacer en el sentido de aprender de las buenas praxis de BAC a nivel regional y aquí en Honduras como líderes que ustedes son. Así que muy agradecido de parte nuestra de la comunidad Líderes en Talento y despedirnos con una fotografía, con una selfie grupal. Así que nos encienden sus cámaras, por favor, si son tan amables. Y a la cuenta de 3 vamos a decir, somos líderes en talento. Así que vamos a ver, a la cuenta de 3, por favor. 1, 2 y 3. Somos líderes. Somos líderes en talento. Talento. Muchísimas gracias, que tengan una feliz noche y nos vemos dentro de 3 semanas para un próximo episodio. Que estén bien. Que estén bien. Gracias, Buenas feliz noches. noche. Buenas noches. Buenas noches, chicos.